Fresquita a la mañana, se veía ahí con las imágenes en vivo y en directo, pero más amena que otras, ¿no? Que la semana pasada, que el fin de semana, con esta ola de frío polar que se anticipó este otoño, que vino con todo para tener realmente un mayo con marcas históricas como desde hace 30 años que no ocurrían. Y todo esto acelera el proceso de enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, estamos con alguna picazón en la garganta, se vuelve a escuchar la palabra influenza nuevamente, la gripe, pero no es la común, es una que más fuerte, te dicen, te dan reposo por 6 días, tengo entendido, me contaron. Le vamos a preguntar al doctor Lucas Stefanini, que está en diálogo con nosotros, es el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, cuál es el cuadro de situación en esta época del año en Río Cuarto y en general por lo que se está viendo en la provincia. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, ¿cómo viene la cosa? ¿Es así? ¿Hay más o es lo normal para dentro de esta época del año y las marcas térmicas que están sucediendo? Bueno, yo creo que es esperable en el contexto de cómo está el clima actualmente, con estos días fríos que se han venido. Creo que estamos en un momento de aumento de casos de infecciones respiratorias, tal vez un poco antes de lo esperado. Normalmente este pico de casos suele venir mediados de junio, pero bueno, repito, el tema del climático ha favorecido que tengamos un aumento de casos en esta época. ¿Y por qué? Porque el invierno siempre es invierno, digo, siempre empiezan, uno se tiene que generar las defensas, ¿eh? Pero me gustaría que me cuentes, Lucas, si tenés a disposición las cifras, ¿no? Las cifras que había distribuido en su momento el Ministerio de Salud de la provincia y que dicen, por ejemplo, que no son cifras tan elevadas como en la pandemia o que tenemos las mismas cifras que en la prepandemia de infección en los cuadros respiratorios que estás mencionando vos. Y este advenimiento nuevamente de la influenza, de la gripe A. Claro, exactamente. Nosotros tuvimos durante varios años, desde el comienzo de la pandemia, un aumento de casos de COVID, donde había una predisposición a esa enfermedad. Era lo que estaba circulando y era lo que la mayoría de las personas adquirían. Una vez que el COVID fue perdiendo terreno, hay otros virus respiratorios que han ido ganando ese terreno y justamente uno de ellos es la influenza, la gripe. Nosotros estábamos esperando que en el contexto del post-pandemia empecemos a tener más casos de influenza y justamente este año, como nosotros estamos observando el número de casos, es probable que sí, que tengamos más casos de influenza que de COVID probablemente. Eh, es una cuestión también natural y esperable que se genere de esta manera. Eh, lo bueno que tenemos con el tema de particularmente la influenza es que tenemos una vacuna Vacuna. Ujú. sumamente eficaz, sumamente segura y que hace muchos años que utilizamos y que está disponible para todo el mundo y que, bueno, estamos obviamente diciéndole a la gente que vaya y se vacune porque es una enfermedad inmunoprevenible y repito, con una vacuna que tiene muchos años ya de estar y que es extremadamente segura y muy eficaz para prevenir las formas graves de la enfermedad. ¿Es de distribución gratuita para determinado rango etario o población o es libre y para todo el mundo? Mira, nosotros tenemos para las mayores de 65 años embarazadas y menos de 2 años, cualquier persona que se acerque a los centros periféricos o al centro de salud la va a recibir. Para los pacientes de entre 2 y 65 años, con un pedido médico, simplemente se acercan y van a ser vacunados. Bien, eso en cuanto a la vacuna para la gripe. Pero es cierto que esta es como más fuerte el virus, siempre está redoblado, digo, va cambiando todos los años, por eso no podemos generar una defensa y por eso la necesidad de la vacuna. ¿Está más fuerte o se siente más fuerte que otros años la influenza? Bueno, yo lo que estoy observando, sobre todo en la práctica diaria, ¿no? En Mm. donde yo observo y reviso a los pacientes, sí estamos teniendo algunos casos un poco más severos en cuanto a los síntomas y a la duración de los síntomas. Es como que la gente tarda más tiempo en poder recuperarse. Esto puede tener también que ver con esto de que el virus no circuló en los últimos años de manera importante y esos anticuerpos de memoria que teníamos se han ido perdiendo. Entonces, al no tener esos anticuerpos y esa inmunidad previa,
tal vez los eventos están siendo un poco más severos. Independientemente de eso, el nivel de internación o de pacientes internados por influenza sigue siendo muy bajo, Bajo. Ujú. sí, como para dar tranquilidad. Pero bueno, estamos observando un aumento, eso está claro. Ujú. Y entonces los síntomas persisten y cuesta recuperarse mucho más que antes. Ya no es de 3 días el reposo, es de 6, por ejemplo. ¿Es así? Sí, sí, algunos pacientes necesitan Más. entre 5, 6, 7 días y algunos pacientes quedan digamos, con un proceso inflamatorio en la vía, en la vía aérea superior que hace que estén con tos durante varios días. Y eso también suele costar unos días más todavía de recuperarse. Los O sea, síntomas pasa la siguen, fiebre, sí, siguen siendo el fiebre, la tos persistente, seca. exacto, los dolores musculares que son muy intensos, esta cuestión de la pérdida del apetito. Hay una cuestión también importante que tiene que ver con que estos pacientes tardan unos días en recuperar su fuerza, sus ganas de hacer cosas. Eh, por ende, también estamos observando, yo lo estaba viendo en el consultorio, que muchos empiezan con un cuadro gastrointestinal muchas veces, Ujú. empiezan con algo de diarrea, algo de náuseas, vómitos, y después empiezan con los síntomas respiratorios. Eh, Así que estamos viendo algunos cambios en relación al año pasado en cuanto a la presentación y la duración de los síntomas. Está más complicado. Y te quería preguntar, Lucas, porque se ven grandes poblaciones en materia de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Grandes faltas. Yo digo, la mitad del curso, como ¿Sí? es tan contagiosa, ¿cómo hacemos para prevenir justamente? No mandar a los chicos al colegio, no ir a trabajar si me siento mal, no compartir vaso. ¿Cómo prevenimos ahí, además de la vacuna? Bueno, básicamente es una enfermedad respiratoria que se transmite por las gotitas de saliva, igual que el COVID. Por ende, las mismas recomendaciones que teníamos en su momento para el COVID podemos aplicarlas a la gripe. Esto no quiere decir que tenemos que salir a usar el barbijo, ¿no? Mm. Eso por ahí es algo que me preguntan mucho y la verdad no hay ninguna recomendación de usar el barbijo actualmente, ¿eh? Eso por un lado. Por el otro sí, o sea, obviamente si uno está enfermo, está con fiebre, está con tos, no ir a lugares donde hay mucha gente, no juntarse con gente, no ir a trabajar, en todo caso recuperarse para poder estar bien después. Y en el caso de los chicos lo mismo, ¿no? Cuando están con todos los síntomas, no asistir al colegio. Ujú. ¿Cuál es el periodo de incubación? Por ejemplo, descubro que mi hijo levantó fiebre, pero ya fue al colegio, estuvo yendo los 2 días previos. Digo, ¿ya contagió o es cuando levanta la fiebre el mayor peligro de contagio, por ejemplo? ¿O cuándo Bueno, es? es muy buena la pregunta porque nosotros sabemos que estas infecciones respiratorias tienen un periodo de incubación asintomática. Quiere Mm. decir que el paciente ha estado incubando la enfermedad, probablemente contagiando, pero sin síntomas. Y normalmente en el caso de la gripe, a diferencia del COVID, que teníamos periodo de incubación de hasta 5, 7, hasta 10 días, en el caso de la gripe suele ser un poco más corta. Y normalmente tenemos entre 48 y 72 horas, no más de eso, donde el paciente puede estar asintomático y puede estar haciendo algo de eliminación viral y puede estar contagiando. Claro, o sea, cuando ya generalmente faltás porque no das más, ya contagiaste. Sí, sí, probablemente, es lo más probable. Probablemente. Lucas, influenza, gripe y ¿qué más en cuanto a estos cuadros respiratorios? Sigue el dengue, ¿no? Todavía persiste. Bueno, mira, nosotros hemos tenido la última semana 4 casos de dengue, ¿no? Eh, eh, ya obviamente del pico de casos que tuvimos hace 8 semanas atrás, donde tuvimos el pico de casos semanales, ha ido descendiendo semana a semana, y esta es la semana con menos casos que hemos tenido en los últimos 2 meses. Eso en cuanto a dengue. Ujú. Y después, en cuanto a respiratorios, infecciones respiratorias en niños, por ejemplo, en el caso de Mm. bronquiolitis, no hemos tenido un aumento importante de casos. Nosotros tenemos bronquiolitis todo el año, casos de bronquiolitis todo el año, pero no hemos tenido por el momento un aumento importante de bronquiolitis en niños, por suerte. Así que, bueno, en ese sentido, tanto dengue como bronquiolitis estamos tranquilos todavía en una zona de seguridad. Bueno, atender a la gripe entonces y a no exponerse tanto al frío, porque siempre decimos, el frío no enferma, lo que enferma es no cuidarse frente a los cambios de temperatura, ¿no? Exactamente. Y agregado a eso, bueno, las personas que se dispongan de vacunar, que puedan hacerlo, puedan vacunarse. Gracias.
Hasta luego, Lucas Stefanini, el subsecretario de Promoción Gusto. y Prevención de la Salud. Gracias, hasta luego. Nos vamos a ir a la pausa ahora y los vamos a hacer con Superviel, que está cerca de tu empresa, con la posibilidad de extenderte un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que puedas expandirte. Todos los detalles acá en superviel.com.ar.